y vamos a hablar de un tema que pareciera viejo, pero que en realidad es de gran actualidad, que es la puerta de entrada de México a la modernidad laica. Protagonistas, ya sabemos, tenemos por supuesto la claridad de mencionar a Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada, como Melchor Ocampo, José María Iglesias. Ellos de hecho van a plantear las primeras leyes conocidas como leyes prerreformistas. El propósito que tenían estos personajes era cambiar la vida política de México desde el punto de vista de la separación iglesia-estado. O sea, para ellos el problema que había en el país era que el país no salía adelante porque no tenían una constitución, una ley fundamental que realmente ayudara a que el país pudiera salir adelante después de muchos años de conflictos desde la independencia, ¿no? Sí. Entre 55 y 57 está Ignacio Comonfort como presidente. Bueno, primero Juan Álvarez, y se plantean las primeras leyes, y Juárez es muy moderado. Eso es interesante porque Juárez empieza su carrera política como un liberal moderado. ¿Sí? No es absolutamente nada radical como se va a convertir con el paso del tiempo. Y los más radicales son Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo, efectivamente. De hecho, bueno, se dice que el más radical de todos es Melchor Ocampo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas leyes prerreformistas? Es la ley conocida como Ley Juárez, que es una ley de limitación de fueros de las corporaciones. Es decir, lo que plantea Juárez es que las corporaciones como los militares y la iglesia sean juzgados por delitos civiles en tribunales civiles. Que eso no pasaba, eran tribunales especiales. Y bueno, es una ley pues muy sensata si nosotros lo pensamos ahorita. Además en un ambiente básicamente jurídico, no tiene que ver con supuesto. Una proyección social, sino básicamente jurídica. Sí, hay que pensar que Juárez es un abogado, ¿no? Sí. Y Melchor Ocampo plantea una ley, que esa ley no pasa como ley prerreformista porque era muy radical, que era, él es el primero que plantea la separación iglesia-estado, y en ese momento no se acepta porque se considera muy radical, quitarles a los miembros del clero todos los derechos políticos, y no se acepta. Pero sí se acepta otra ley prerreformista, la de José María Iglesias, que plantea que la iglesia deje de cobrar obvenciones parroquiales, es decir, los cobros por bautizos, matrimonios, entierros, que ya no sean pagos obligatorios, como habían sido hasta entonces. ¿Sí? Y por otra parte, Miguel Lerdo de Tejada también expide una ley de desamortización de bienes de las corporaciones, que también es una ley moderada, que lo único que dice es, hay muchas corporaciones que tienen tierras que no se trabajan, edificios ociosos, y lo que queremos es que haya circulación de bienes para que la economía se active. O sea, finalmente son unos liberales muy convencidos de las bondades de la propiedad privada. Y del mercado. Y del mercado, exactamente, y de la libertad de comercio. Entonces dicen, vamos a hacer que esas tierras se trabajen, tierras de indígenas, propiedades del clero que están abandonadas desde las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII, que hubo una primera desamortización. Sí. Y entonces, y además las corporaciones religiosas pueden comprar esas tierras y esas propiedades, y pueden rentarlas y pueden sacar beneficios de eso. Entonces es una ley moderada también. Vemos entonces unas propuestas moderadas que son conocidas como leyes prerreformistas. Cuando se plantean, causan un gran escándalo en la sociedad de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia, pensemos iglesia como la jerarquía eclesiástica, porque decir iglesia es decir mucho. Sí, claro. O sea, la iglesia es una institución compuesta por muchos grupos al interior. Y entonces cuando la jerarquía eclesiástica empieza a ver que se están poniendo en peligro sus derechos, sus propiedades, sobrereacciona, digamos, frente a estas leyes prerreformistas, y se siente amenazada porque están en peligro sus prebendas, digamos, la forma en que se ha vivido hasta entonces la relación iglesia-estado. Y entonces de ahí empezamos a ver que hay una reacción de la sociedad católica conservadora que se siente amenazada por estas primeras leyes reformistas. Se promulgan estas leyes y ya en ese momento hay un proyecto del gobierno de Ignacio Comonfort de
hacer una nueva constitución. Y entonces se forma un Congreso Constituyente para redactar la nueva constitución, que será la Constitución de 1857. Y en ese Congreso no se acepta, por primera vez en la historia de México, no se acepta que haya representantes del clero como congresistas, que antes sí había habido en 24 y en las constituciones conservadoras, siempre había habido representantes del clero. Y en este Congreso se prohíbe que haya representantes del clero. Ahí ya vemos una primera actitud de un intento de separar los intereses del clero de los intereses políticos. Y entonces la oposición conservadora no participa. Se niega a participar en ese Congreso porque consideran que están coartando los derechos de todos los habitantes del país. Entonces ese Congreso nace como ya un Congreso, digamos, parcial, porque no tiene representación de los grupos conservadores. Entonces lo van a formar liberales moderados y liberales puros o radicales, ¿sí? Y desde que se forma el Congreso, la opinión católica conservadora está en contra del Congreso porque los han excluido. Y bueno, esta Constitución, en el momento que se promulgue, el 5 de febrero de 57, va a ser una carta constitucional que incluya libertades que hasta entonces no habían estado incluidas en otras constituciones mexicanas. Y sobre todo, lo fundamental, lo que va a radicalizar la situación política de la época es que esta Constitución ya no va a poner a la religión católica como única religión permitida en el país. Entonces, ese es el tema que va a encender los ánimos. ¿Sí? De todas maneras, a mí me parece que es una constitución moderada. Incluye las leyes prerreformistas, pero no está atacando directamente a la Iglesia. Y sin embargo, la opinión conservadora católica se considera atacada por esta constitución. ¿Cómo se recibe en México la Constitución del 57? ¿Qué pasa entre febrero del 57 y el inicio de la Guerra de Reforma? Bueno, el asunto con la Constitución es que cuando se promulga es una Constitución que tiene un problema, y es que le da mucho más poder al legislativo que al ejecutivo. Precisamente por venir de tantos gobiernos golpistas y tantos problemas en años anteriores, los congresistas quisieron crear un ejecutivo débil y un legislativo fuerte. Pero eso hace que el ejecutivo no tenga posibilidades de tomar muchas decisiones. Y Comonfort se siente maniatado por la Constitución precisamente por esta debilidad frente al Congreso. Y otro asunto que polariza el ambiente de la época es que cuando la Iglesia empieza a publicar, los obispos empiezan a publicar cartas pastorales en contra de la Constitución, entonces amenazan con cancelar los cultos en la Ciudad de México si sigue la Constitución vigente. Y por su parte el gobierno exige a los empleados de gobierno que juren la Constitución. Así como antes se juraba con la Biblia, ahora se pide que se jure a respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esto se considera un atentado contra el catolicismo, contra la catolicidad de los habitantes de México. Quienes no firmaban de los empleados públicos no firmaban la Constitución, iban a ser destituidos. Sí, o sea, claro. no era nada más, no era un asunto de conciencia, era un asunto básicamente de una decisión de Estado. Claro, es que ahí están ya poniéndose frente a frente la Iglesia y el Estado. Sí, claro. Y entonces el Estado dice, tienen que firmar o pierden su empleo. Y la Iglesia dice, si firman la Constitución, si la juran, van a ser excomulgados. Los liberales eran católicos, eso no hay que olvidarlo. Sí, claro. Se pierde de vista, ¿no? O sea, el movimiento liberal no es anticatólico, es anticlerical. Sí. En contra del poder del clero. Dividieron al país, se dividió el país, y eso pues explica el por qué hay generales en el bando conservador, por ejemplo, ya en la Guerra de Reforma, que eran o habían sido moderados o no tenían una filiación muy clara y acaban obligándolos a... Sí, sí. Bueno, por eso vemos que se va radicalizando el conflicto. Lo vemos muy claramente desde la distancia, ¿verdad? La distancia que da el tiempo. Podemos ver cómo se van radicalizando tanto liberales como conservadores. En un momento que empieza no era un conflicto tan grave y se va volviendo cada vez más grave hasta llegar a este asunto del juramento de la Constitución, que va a desembocar en la Guerra de Reforma. Sí. Comonfort está viendo todo este problema y él decide hacer un plan para
derogar la Constitución y que se redacte una nueva, frente a las dificultades de ponerla en práctica, digamos. Y entonces, al mismo tiempo, Félix Zuloaga, general conservador, se levanta en armas contra la Constitución. Y ahí sabemos que Comonfort le ofrece a Juárez, que entonces era el presidente de la Suprema Corte, le dice, ayúdame a derogar la Constitución y a formar un gobierno de facto para redactar una nueva. Y Juárez se niega. Le dice que él no va a traicionar a la Constitución. Y entonces Comonfort hace este golpe de Estado contra su propio gobierno, digamos, al mismo tiempo que se levanta Zuloaga. Y lo que pasa es que entonces Juárez, como presidente de la Suprema Corte, asume la presidencia constitucional, porque así estaba estipulado en la Constitución, y se vuelve presidente de México frente al golpe de Estado de Comonfort. Entonces ahí es donde llega Juárez a la presidencia, y eso, el levantamiento de los conservadores va a llevar al país a la guerra, y a que el gobierno liberal se vaya a Veracruz a establecer su gobierno, huya de la Ciudad de México, y en la Ciudad de México se establezca un gobierno conservador. Entonces vemos que hay dos gobiernos, un conservador en la ciudad, un liberal en Veracruz, y una guerra que va a durar 3 años. Y una guerra civil terrible porque efectivamente estaban divididos. ¿Qué diferencia nos puede explicar, doctora, entre las prerreformistas, las leyes prerreformistas y ya propiamente las reformistas? Bueno, lo que vemos es que después de la guerra, las leyes de reforma se promulgan en 1859 y 60. Cuando ya está a punto de terminar la guerra de reforma. Cuando está Juárez en Veracruz. Cuando Juárez está en Veracruz, la legislación se promulga en Veracruz. Y ahí sí es una respuesta radical a la guerra. Okay. Entonces, frente a los problemas de la guerra, que además es una guerra muy dura, y a los 2 primeros años los conservadores están ganando la guerra. ¿Sí? El último año ya empiezan a perder la guerra y empiezan los liberales a ganarla, pero finalmente cuando esa guerra termina, el país sigue dividido. Tan está dividido y tan la guerra no se acaba que va a haber una intervención extranjera y un gobierno monárquico apoyado por el conservadurismo. Entonces, volviendo a las leyes de reforma, frente a lo que está pasando en el campo de batalla, los liberales deciden promulgar una legislación ahora sí, en contra de los intereses de la Iglesia. Ahí sí claramente. Y ahí sí es claramente radical. Y el inicio de la legislación reformista, o sea, la carta que da pie a el documento, pues, con el que Juárez promulga las leyes, culpa al clero de todo de la guerra, así, abiertamente. El clero es culpable de la guerra y por esta, en consecuencia, tenemos que promulgar esta legislación para quitarle, ahora sí, sus privilegios y para separar a la Iglesia del Estado. Entonces es una legislación que estas leyes de reforma incluyen la creación del registro civil, que esto es fundamental porque hasta ese momento todos los nacimientos, los matrimonios y las defunciones eran registradas por la Iglesia. No había una oficina civil que registrara estos, digamos, actos de vida de las personas, el nacimiento, el matrimonio, la muerte. Y por tanto el control real de los números poblacionales no los tenía el Estado, sino la Iglesia. Claro, la Iglesia, el Estado no tenía ningún registro. Claro. Todo eran los libros parroquiales. Y entonces se crea el registro civil, se secularizan los cementerios, es decir, ya el Estado va a ser el encargado de certificar la muerte de las personas y de darles permiso de que las entierren en cementerios civiles. Además se va a crear el matrimonio civil, ¿sí? Para que el matrimonio sea ya un acto civil y no un acto religioso, no un sacramento. Se va a separar a la Iglesia del Estado, así dice la legislación, y la última ley, que ya es promulgada en 1860, va a ser la Ley de Libertad de Cultos, que esa implica que la religión católica ya no será la única permitida en el país, que los habitantes de México podrán tener la religión que decidan, que ahorita nos parece muy lógico y normal, y en ese momento es terrible. Es que estás dando la clave en la palabra, permitida en el país. No se permitía ningún otro culto, que era una herencia del siglo XVI. Sí, de la época virreinal. De la época virreinal, en donde sí, de la contrarreforma, y no se permitía que hubiese ninguna otra creencia que no fuera la católica. Y para las constituciones ya mexicanas, cuando menos la del 24, bueno, la de Apatzingán también, pero la del 24 era
la religión católica era oficial. Sí, claro. Pero fíjate, entonces nos estás explicando algo que nos da la estatura de la Constitución del 57. O sea, esta ruptura es una ruptura totalmente honda y sin vuelta para atrás. Sí. Sí, y bueno, es tan fuerte, es tan grande esa ruptura que se llega a la guerra, insisto, y todavía a un intento de retornar al estado anterior con el proyecto monárquico, ¿no?